Bien, regresamos con la doctora Beatriz Merino. Con ella estamos conversando y descubriendo su perfil económico. Doctora Merino, dentro de la preocupación que usted tiene respecto a la pobreza, hay que reconocer que, mal que bien, este modelo, con todas sus limitaciones, ha podido reducir la pobreza de más o menos 54,8 en el 2002 a un 27,8, que es la última medición, y probablemente ya debemos estar tocando el 26, tal vez 25 superior en esta medición que debe llegar por venir. ¿Por qué no hemos podido ser capaces de trasladar esto a más peruanos? Ellos lo han sentido, de ahí la reducción de la pobreza. La diferencia es por qué, si uno le pregunta al peruano promedio, no lo tiene en la cabeza. ¿Por qué la variable tal vez más importante de los peruanos ha quedado como escondida? Y tal vez, como usted bien ha señalado, es una especie de tabú hablar de eso. Porque me parece que, nuevamente, ¿no?, que se requiere que los formadores de opinión, en este caso el mundo académico, las universidades, ¿no?, tienen que tomar un rol de liderazgo mucho más presente en lo que es la difusión de lo que son los modelos que son los mejores para nuestro país, ¿no? Una economía que a la vez, por ejemplo, en el caso de las industrias extractivas, proteja digamos, la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, sin duda proteja el medio ambiente. Ahí tiene usted una falla del mercado. El mercado por sí solo no lo resuelve, se necesita un Estado protector, regulador en esos aspectos, ¿no? No han explicado, por ejemplo, el sistema presupuestal, que es en el fondo tan sencillo, lo que es la presión tributaria. La presión tributaria ha venido creciendo sistemáticamente, pero no es suficiente. No es suficiente. La presión tributaria que tenemos hoy día, que todos saludamos por los éxitos de la SUNAT, que todos nos hacen orgullosos, no es suficiente para que la calidad de la salud que reciben los peruanos sea, digamos, en los hospitales públicos, en los hospitales del Estado, la salud a la que tienen derecho y merecen como ciudadanos que son de un país que en cuanto a presión tributaria, que es un tema muy interesante, porque la SUNAT dice que la presión tributaria es entre 15 y 16%, hay una banda ahí pero economistas independientes dicen la presión tributaria de la SUNAT puede ser 15 y 16%, pero la presión que reciben las empresas formales sobrepasa el 26%. Entonces, cuando el gobierno dice hay que subir los impuestos para pagar la salud, las empresas formales dicen, bueno, pero si a mí me sigue subiendo los impuestos, yo no voy a ser viable. Por otro lado, el gobierno peruano acapara demasiadas cosas y no las está haciendo bien. Tal vez no sería mejor rediseñar un poco las funciones del Estado para que las pocas cosas que haga, esas cosas las haga bien, salud, educación, pero por ejemplo, la política tributaria tiene que ser una política promotora, ¿no es cierto? Promotora de actividades. ¿Eso se está dando en el Perú? No creo. ¿No es verdad? O sea, se tiene que mirar... En industrias extractivas, por lo menos, Así es. Se tiene que mirar una política tributaria diseñada para promover determinadas industrias y las industrias que son más beneficiosas para el país, ¿no es cierto? En segundo lugar, la administración tributaria, y se le ha dado muchas fortalezas, tiene que también tener cierta protección legal. O sea, no solo la administración tributaria, sino muchos de los cargos que tienen que ver con la permisología, por así llamarlo, de la industria. En promedio, los funcionarios... Ayer conversaba con un funcionario que tiene una altísima responsabilidad en la industria petrolera, que es ahora con la que estoy colaborando, digamos, y me decía, doctora Merino, me decía, yo tengo 6 juicios penales, ¿no? O sea, es evidentemente un hombre decente, un hombre inteligente, un hombre... pero está totalmente desprotegido, ¿no? Y además hay una cultura de que el gobierno que ingresa, ¿no?, políticamente enjuicia a todos los funcionarios en el área energética, por ejemplo, del gobierno anterior, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que eso va generando? Va generando una parálisis del burócrata, ¿no es cierto?, donde lo que va a suceder es que no decide, porque esa es su manera de protegerse. ¿Esta idea de penalizar los delitos tributarios? No, claro. O sea, digamos, los delitos tributarios, hay gente que ha ido a la cárcel por la menos, por así llamarlo, ¿no?, por delitos tributarios. Pero el tema, en mi opinión, es un tema que tiene que ver con un consenso. O sea, ¿qué cosa es la presión tributaria? Finalmente es un consenso social. Es cuánto estamos los peruanos dispuestos a detraer de nuestros ingresos para compartirlo con los demás. Eso es un consenso social. ¿En el Perú existe ese consenso social? No lo existe. ¿No es cierto? Si todos creemos que 16 soles de cada 100 son suficientes para atender las necesidades de la mayor parte de los peruanos, estamos equivocados. Tenemos que mirar, ¿no es cierto?, hacia otros, o sea, todas las necesidades sociales que se
que se acumulan por parte de los sindicatos, los pueblos indígenas, los comités de leche, o quien sea, no, yo diría, están sumando tranquilamente entre 4 y 5 puntos más de presión tributaria. No se van a poder atender si el presupuesto no tiene esos ingresos. Y por otro lado, por el lado del gasto, si el gasto no se hace más transparente y más eficiente, porque yo, Juan José, estoy absolutamente convencida que el Perú, sin recaudar más, con una eficiente metodología y ejecución del presupuesto nacional, le puede obtener 2 o 3 puntos más, claro, sin recaudar un punto más. Estoy convencida que esa es una de las grandes tareas pendientes. El presupuesto ha crecido de 56.000 millones de soles a 108.000 en 6 años. Y la calidad educativa no ha mejorado. Así es. La seguridad ciertamente no ha mejorado. Así es. La justicia no ha mejorado. Entonces, eso es un poco lo que yo siento requiere de un consenso, porque hay dos visiones distintas de cuál debe ser el rol del Estado, y por supuesto a las empresas hay que exigirles que cumplan con la ley. Le quisiera hacer esta pregunta porque usted ha sido defensor del pueblo, conoce a los empresarios, ha sido ex premier, conoce al Estado. ¿Quién debería liderar este consenso? Porque claramente el acuerdo nacional no ha funcionado. El presidente del Perú. No, el presidente del Perú es quien debería liderar este gran consenso nacional. O sea, el presidente es el referente en todos los de liderazgo, en todos los aspectos de esta nación. Es el referente educativo, es el referente económico. O sea, lo que el presidente dice y hace son el referente de la nación. Es quien tiene la visión y convierte un sueño en una realidad. Y quien lidera a la nación hacia donde debe ir. Quien le explica al país por qué tiene que ir en esa dirección, porque es bueno para sus ciudadanos. Y quien, en mi opinión, tiene la responsabilidad histórica, ¿no es cierto?, en un momento como este, de hacerle entender a los peruanos que no podemos retroceder, que este país ha pasado en sus 200 años de historia todas las catástrofes y las plagas absolutas en materia económica, de todo tipo. Políticas, así es, de todo tipo. Guerras. Y que nuestra generación, ¿no es cierto?, los jóvenes, o sea, quienes estamos ahora, claro, tenemos una oportunidad y una responsabilidad respecto de los jóvenes peruanos que hoy día tienen entre 18 y 25 años y no han vivido jamás en un día de dictadura, no han vivido en terrorismo, no han vivido en desorden económico. Tenemos la responsabilidad de construir ese país para ellos, para que ellos no tengan las vicisitudes que nosotros tuvimos que vivir. Y ese consenso nacional, ese mensaje a la nación, solo lo puede construir el presidente de la República. Eso que lo haga el presidente no se prestaría a que la oposición política trate de plantear una posición justamente política, alejada de lo que le interesa al país. Los grandes consensos, pienso en España, pienso en Chile, ¿no se hicieron a través de los partidos políticos? Bueno, pero esos partidos no existen pues en el Perú. O sea, digamos, claro, hay partidos políticos, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero la verdad de las cosas es que en los grandes debates nacionales, cuando ocurrió, por ejemplo, la tragedia de Bagua, ¿no es cierto?, o cuando ocurrió Conga, los partidos políticos habían sacado algunos pronunciamientos que, la verdad, no tuvieron ningún impacto, cero impacto, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos es un fenómeno de caudillismo, más que un fenómeno de institucionalidad. O sea, la informalidad en el Perú no solo es económica, es también política. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, dentro de ese esquema... Y lo acabamos de ver en la revocatoria, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es, dentro de la gran institucionalidad que existe en el Perú, que son las grandes instituciones que existen, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, las iglesias, digamos, las instituciones económicas que hoy día funcionan con calidad internacional, pero el gran articulador de eso es el presidente. Es la persona a quien todos los peruanos le hemos confiado nuestro destino por 5 años. Le hemos confiado no solo el administrar, ¿no es cierto?, le hemos confiado liderarnos, decirnos a todos por dónde debemos ir y por qué. ¿Por qué es bueno para el Perú tener una economía libre? ¿Por qué es bueno para el Perú tener inversiones? ¿Por qué es bueno proteger a los discapacitados, a los pueblos indígenas? ¿Por qué es bueno que el Perú nunca más retroceda? O sea, esa oportunidad la tenemos hoy. Yo de verdad, mira, Juan José, yo me siento una persona muy afortunada de estar viendo lo que estoy viendo en mi país, ¿no? De ver en la cara de los jóvenes hoy día una esperanza porque no tienen nuestras cicatrices.
ellos no han vivido las tragedias que nosotros Y hemos por lo que vivido. recibimos de la ciencia, el mundo que viene entre los próximos 30 años va a ser incluso más desarrollado, más espectacular, y nos estamos cada día desconvergiendo, cada vez más alejando. Y lo va a de ser más esas fronteras complicado tecnológicas. porque la tecnología está yendo a una velocidad Exactamente. mucho mayor y más rápida que el Estado de Derecho. Sin o sea, duda. las leyes hoy día reflejan una fotografía de realidades tecnológicas que ya están superadas. Sin ninguna ¿No es cierto? Por ejemplo, en las industrias extractivas, los funcionarios, que además están mal pagados, mal remunerados, enjuiciados, son los que tienen que administrar ese desarrollo. Entonces, aquí yo creo que tenemos la oportunidad de, en materia económica, de hablarle claro al país. Muy bien. Ha sido una muy grata conversación, le agradezco muchísimo por su visita y espero tenerla de nuevo en el programa para hablar de las industrias extractivas Ojalá. y otros temas ligados a la sociedad. Gracias. Le agradezco muchísimo. Bien, vamos a una pausa y regresamos después entonces con el bloque de SAN. Scotiabank descubre lo que puede